Bueno, muy buenas noches. Vamos a ponernos en manos de Dios en este segundo tema de catequesis de casas de reunión. Así estamos apoyando un poco la misión que se desarrolla o se desarrollará en la diócesis. Ese sería el segundo encuentro de esas casas de reunión. Bueno, vamos a intentar que esto me funcione. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, te agradecemos de una forma muy especial en este día por la vida que nos ha regalado, por la Iglesia, por la fe y por la esperanza. Te agradecemos, Señor, por ser un Padre para con nosotros, el mejor Padre de todos, por amarnos, por perdonarnos, por guiarnos, por mostrarnos siempre el camino y por regalarnos la salvación en tu Hijo Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos a hablar hoy, si hace 8 días hablamos de la Santísima Trinidad como una comunidad de amor, y decíamos que la palabra relación era una palabra fundamental para comprender el misterio de Dios. Hoy continuamos con esa palabra relación para hablar de Dios Padre. Al desarrollar esta catequesis sobre Dios Padre, vamos a profundizar sobre la primera persona de la Santísima Trinidad. Y así entonces nos sentimos llamados a vivir como hijos de Dios y hermanos entre sí, en esa fraternidad que es fruto del amor de Dios. No es cualquier fraternidad. Hoy en día se habla de hermandades. Hace poco me llamaron y me dijeron la hermandad de Maús. Suena como raro. Es más bien la palabra fraternidad. Fraterno significa hermano, fraternal. Y esa hermandad viene de Dios. Dios es Padre, por tanto podemos ser y vivir como hermanos. Estamos llamados a vivir como hermanos. Es muy importante tener en cuenta la palabra relación, como les decía, en cada una de las catequesis. No podemos olvidarla. Incluso, no solamente en catequesis, sino en la vida cristiana, nuestro lenguaje va a estar muy marcado por esa palabra, relación. Voy a misa a una relación, me confieso para mejorar una relación, hablo con Dios porque es una relación, todo es relación, porque Dios es relacional. Entonces, la palabra relación vamos a tenerla muy presente, y si hablamos de Dios que es Padre, estamos hablando de una relación de Dios Padre con el Hijo, y del Hijo con el Padre. Pero no solamente del Hijo. Cuando yo digo el Hijo, estoy hablando de Jesús, que es un Hijo natural. Es el Hijo por excelencia. Y luego es una relación de Dios Padre con los hijos adoptivos que han nacido por la gracia, no por la carne, sino por la gracia, los que hemos nacido por el bautismo. Es una relación con la creación y con su pueblo. Importantísimo, porque el pueblo es hijo de Dios. Todo Él, que lo crea todo, es dueño de todo. Por eso, cuando en el credo, nosotros lo oramos todos los domingos, en el credo se habla de Dios, la primera parte de esa primera persona. Creo en Dios Padre. Y lo ponen en relación con todo lo creado. Dios es Padre creador, para luego relacionarlo con el Hijo y la obra redentora del Espíritu Santo, la obra santificadora, poniendo así al Padre como cabeza y origen de toda la obra salvadora. Entonces, fíjense que aquí estamos aclarando algo que antes se pensaba que era solamente el Hijo. La obra salvadora es obra de Cristo. No, todo tiene su fuente en el Padre. Todo procede del Padre. Por tanto, la obra salvadora viene del Padre, que se planifica, que se viene a concretizar en el Hijo, pero viene del Padre. La obra santificadora, ¿de dónde viene? Del Padre y del Hijo, porque decíamos que del Padre y el Hijo procedía el Espíritu Santo. Lo dijimos hace 8 días. Qué bueno que podamos presentar al Padre desde la Sagrada Escritura, porque Dios no solamente es creador. El libro del Génesis, capítulo 1 y 2, muestran al Padre como creador, en comunión con el Hijo y con el Espíritu Santo, que era lo que decíamos de la Trinidad hace 8 días. Es un Dios cercano,
que se nos revela, que se mete en relación con todos, ya que nos ha revelado su nombre. Miren, cuando uno revela el nombre a una persona, mucho gusto, fulano de tal, estoy entrando en relación y estoy abriendo la puerta a un diálogo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando revela su nombre? Se abre una relación, se abre un diálogo con sus hijos, con las personas, y por eso Él revela su nombre. Por tanto, ya no es un Dios escondido, no es un Dios anónimo, sino que es una persona. Y si es persona, es porque hay una relación. Si hay relación, es porque hay una persona. Dios es persona, y aquí estamos hablando de la primera persona, a la que podemos acceder por una relación con el hombre, porque Él ha querido comunicarse, es Él el que ha querido venir a relacionarse, Él ha querido ser invocado por su nombre, y por eso se llama Yahvé. ¿Qué Yahvé significa? El que es. El que es. Dios se ha revelado paulatinamente, de una forma gradual, lo ha dado a conocer de diversas maneras y ha puesto diversos nombres que son la forma como han sido conocidos, porque el Señor va revelando su esencia, lo que Él es, lo que Él hace. Pero es sumamente importante el nombre que le ha dado a Moisés junto a la zarza ardiendo. ¿Cuál fue el nombre? Cuando Moisés dijo, Señor, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué voy a decir? Entonces Dios le dio un nombre. Ese nombre es central en la revelación y es muy importante. ¿Cómo es? Yo soy, te ha enviado. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Yo soy. Yo soy. El yo soy, que significa el eterno presente, el que no cambia, el que no tiene pasado ni futuro. El yo soy, que también significa yo estoy, significa el Dios Padre que nunca abandona. Ese es un modelo de paternidad insuperable. Nuestros padres muchas veces nos abandonan. Dios nunca abandona. El que es, el que nunca cambia. Dios nunca cambia como Padre. El que siempre está presente, el que no se va. Es que no se puede ir porque está en todas partes. El que siempre cuida. Y ustedes cuando vean este nombre, yo soy, el que soy, el presente de Dios, van a entender una relación de amor sumamente importante para nosotros los hijos. Ni siquiera para la revelación de Dios, sino para poder comprender la relación que yo debo establecer con Dios Padre. Es muy importante. Por eso ese nombre no se nos puede olvidar. Dios es, el que siempre está presente, el que no cambia, el que no abandona. Incluso lo va a revelar después de otra manera. Y de hecho Jesús, cuando se presenta a los discípulos, Él dice, yo soy. ¿Qué significa? El que es. El eterno presente. Dios que ama, ese es el que es. El Padre que se presenta como yo soy, es el Dios que ama. No el que nos amó, no el Dios que nos amará, es el Dios que nos ama. Es decir, siempre en presente. Aquella es la persona que yo alguna vez quise, decimos los hombres. En Dios no existe el pasado. Ese era mi ex marido, mi ex esposa, decimos los hombres. Dios dice, ese es mi pueblo, ese es mi hijo. Entonces miren cómo el amor de Dios Padre nunca cambia. Importantísimo ese yo soy. Es el que siempre me está amando. Eso no lo puede hacer sino alguien que es padre o también que sea madre, porque Dios es padre y madre a la vez. No porque tenga cualidad masculina o femenina. Nos preguntamos, ¿Dios qué es? ¿Es hombre o es mujer? Dios es el que ama, el que supera todo absolutamente. El texto de Mateo 7, 9, 11 y el de Lucas 11, 11, 13 nos da cuenta de que la paternidad de Dios supera toda paternidad. Supera todo, no es alcanzable, no es comparable
Yo a veces me pongo a mirar que los hijos se comparan con los padres. Venga, haga esto. No, pero ¿por qué si usted no lo hace? ¿Y cómo usted sí? Y se comparan. Hace poco, una persona se me comparó con un animador veredal. Padre, ¿por qué ella sí y por qué yo no? Entonces yo sutilmente le dije, entre usted y ella no hay un punto de comparación. Fue mi respuesta. Entre un hijo y un padre no hay punto de comparación. Entre cualquier padre y Dios Padre no hay punto de comparación. Porque Dios supera toda paternidad. ¿Por qué dice la palabra, y digo yo, que Dios supera toda paternidad, que no hay punto de comparación? Esos textos que acabo de decir, dice Jesús, que si a un padre, un hijo le pide un pan, le pide una piedra, le pide un pan, le pide un pescado, nunca le da una piedra, una serpiente o un escorpión. ¿Recuerdan el texto? Sí, padre. Y si ustedes que son malos, dice el texto, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más mi Padre Celestial les dará a ustedes lo que les pidan y en abundancia? Pero uno dice, ¿pero qué es lo que tengo que pedir y Dios me lo dará en abundancia? No son cosas. Más adelante entenderemos que lo que el Señor nos ofrece, el Dios Padre nos ofrece, es el Espíritu Santo. Hay que pedirlo y Él lo dará en abundancia. Porque es lo que necesitamos. Porque es un Padre que conoce nuestras necesidades. Ese Dios Padre. Por tanto, hablar del Padre desde la profesión de fe, desde el credo que realizamos cada domingo, es sumamente importante. Se presenta a Dios como Padre Creador, es decir, el Dios que sostiene todo, el artífice de todo, el que lo crea todo, lo sostiene todo cuanto existe. Y si Él fue el que lo creó, Dios Padre es el dueño de todo, incluso de mi vida, incluso de mí, porque Él me ha creado. He sido obra de sus manos. Génesis 1:2. Es obra de sus manos. El Salmo 139 reconoce a Dios como Padre, diciendo que somos obra de sus manos, entretejido entre el vientre materno. No puedo escapar de tu mirada, Señor, porque ya en el vientre materno me entretejías. Hechura las manos de Dios. Importantísimo, un Dios Padre creador. El Padre, entonces, es también una fuente de amor. Pues por amor nos ha creado y nos ha creado para amar. Y así, hay que decirlo vergonzosamente, Dios siempre tendrá una queja de amor para con nosotros. Porque Él reclama amor. Ya que al reconocer a Dios como Padre, estamos aceptando que somos hermanos. Y nos estamos comprometiendo a vivir fraternalmente unos a otros. Es que a veces con una rapidez, una facilidad decimos que Dios es Padre, pero no vivimos como hermanos. Y allí nos quedamos cortos. Por eso es la queja de Dios. Si yo llamo a Dios Padre es porque estoy comprometido a comportarme como su hijo y a vivir fraternalmente con mis hermanos. Y esa fraternidad, fruto del amor que recibimos del Padre, es porque lo aceptamos a Él. Porque Él nos acepta como sus hijos muy queridos que somos. Hay algo muy especial y es que Dios, siendo Padre, nos acepta como somos. Yo diría que nos tolera. Y allí vamos a entender por qué Jesús dice, yo no los llamo siervos. Por una sencilla razón, miren. Yo aquí me adelanto y les explico. Cuando tenemos una finca o una empresa, buscamos siervos o trabajadores, alguien que haga un servicio. ¿Qué pasa si yo consigo a alguien para un servicio y no me da un servicio de calidad? Lo cambio, lo despido de la empresa, lo despido de la finca y me consigo otro. Eso pasa con los siervos. Si Dios nos quisiera como siervos, hace rato nos había despedido. Pero nos quiere como hijos. Entonces, cuando un papá tiene un hijo, por más cabeza hueca que sea, lo sigue amando. Ahora entienden por qué Dios es Padre. Ahora entienden por qué nos dice, ustedes no son siervos,
Sí, sí, Padre. Porque es que el amor de Dios supera el servicio, supera eso que yo merezco, supera eso que yo espero. Él me ama porque es Padre. Y miren que cuando los hijos se portan mal, lo que es inamovible es el amor paternal, no el amor filial. El amor filial cambia, el amor paternal no. De un buen padre, no estoy hablando de Dios, hablando de Dios. Y yo digo un amor paternal, pero realmente estoy hablando de un amor paternal-maternal, las dos formas. De esta manera entonces, confesamos a Dios como Padre para reconocer y aceptar que somos sus hijos. La palabra tiene poder, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a decir y escribir cosas que no son. Como por ejemplo cuando escribimos en el WhatsApp, te amo mucho. No es una frase de cajón. Te extraño, cuando realmente está con otra persona. Una frase de cajón. Entonces, cuando yo digo hoy delante de Dios que Él es Padre, no solamente lo reconozco como Padre, sino que acepto que soy su hijo. Pero mire que esa aceptación no es una carga. Al contrario, es aceptar su amor que supera toda paternidad y toda maternidad. En el amor. Por eso, Isaías 49, 15, 16 dice lo siguiente: ¿acaso olvida una mujer el fruto de sus entrañas? Y si llegase a olvidarlo, yo no lo olvidaré, porque lo tengo tatuado en la palma de mis manos, y así estará perpetuamente. ¿Sí ven cómo es el amor de Dios? Y aquí se está comparando no con un padre, sino con una madre. Es decir, que Dios es madre también. Dios es padre y madre, con un amor inigualable, un amor que es insuperable. Entonces reconocemos que el Padre Dios nos ama con un amor perfecto, que es nuestro Padre y que gracias a Él estamos vivos, que Él cuida, Él nos guía, nos ama sin condiciones y que quiere lo mejor para nosotros. Eso es hermosísimo. Cuando uno entiende a Dios como Padre así, uno no le tiene miedo. Uno no piensa que Dios lo va a castigar. Uno quiere volver a los brazos del Padre porque solamente en Él encuentra el amor y el refugio. Tienen a Dios como Padre. Tener a Dios como Padre es reconocer que es el origen de todo, es creador, es dueño, y que por tanto tiene autoridad, la cual debe ser obedecida en el amor. A veces nos preguntamos, si Dios es Padre, ¿por qué el texto de Isaías que acabamos de leer habla de Dios con una figura femenina? Pues bien, aquí tenemos que decir entonces que Dios no tiene sexo. No es hombre, no es mujer. Es Dios. Es un Dios que es nuestro Padre, por el cual nadie puede ser Padre como lo es Dios. Es insuperable, inigualable en su paternidad, en su maternidad y en su amor. El primer acto de paternidad de Dios es cuando crea todo. El haber creado todo es el primer acto de su paternidad. El segundo acto de su paternidad para con nosotros es haber escogido un pueblo. Cuando Dios escoge el pueblo de Israel en Abraham, está haciendo un acto de paternidad, haciendo posible el plan de salvación. Y de esa manera encontramos que todos los actos de las tres personas de la Santísima Trinidad tienen su origen, unidad y comunión en la persona del Padre. Entonces, por eso yo insisto que la creación es de los tres, proviene del Padre, la salvación en Cristo proviene del Padre, la bendición y la santificación del Espíritu Santo proviene del Padre. En el Padre tiene todo origen y meta, porque vamos a la plenitud de ser hijos. Entonces, como decíamos en la catequesis anterior, Dios es comunidad. Ahora podemos decir que Dios es familia, porque si es padre, pues hay unos hijos. Es una familia. Entonces Dios es familia, familia eterna.
Es la familia unida por el amor, siempre por el amor. Por lo cual, el Padre hoy nos está mostrando la Trinidad como la imagen que debemos de seguir todos, porque estamos llamados a ser familia, junto a Dios. Y yo repito aquí las palabras de Jesús. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Y luego Jesús también dice: mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad del Padre. Allí estamos llamados a ser familia. Encontramos la familiaridad de Dios, a la cual somos llamados, y esto no es teoría, es la invitación de Dios Padre, que quiere que yo asuma ser su hijo y haga parte de su familia santa, es decir, de su pueblo. Cuando Dios me llama, Él quiere que yo sea parte de su familia, sea su hijo y miembro de su pueblo. A veces no comprendemos qué es eso. Por eso es muy importante y necesaria hoy la catequesis prebautismal. Y para padres y padrinos, no para los niños. La gente me dice a mí: padre, pero es que el niño está chiquito, ¿para qué catequesis? Y yo: por lo mismo, es que de la catequesis le hace falta a usted, al grande. El Antiguo Testamento realmente presentaba a Dios como Padre, porque el pueblo de Israel lo veía Padre del Rey. Es el Padre soberano que camina con su pueblo. El pueblo de Israel tenía conciencia de que Yahvé caminaba con ellos. Los guiaba, los alimentaba. Recuerden en el desierto el maná. Él es el Padre que protege. Entonces mire, si es Dios el que guía, el que camina, el que alimenta, el que protege, ¿quién hace eso? Un padre. Y no cualquier padre, Dios. En el Nuevo Testamento es la persona de Jesús en donde se revela la persona del Padre. No solamente Padre de Jesús, sino Padre nuestro. En la resurrección, Jesús dice a María Magdalena: ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro. Y allí muestra una diferencia en la paternidad. Dios es Padre de Jesús de una manera especial, y de una manera especial también es Padre nuestro, en otra medida. Como el Padre ha sido revelado en la persona del Hijo, es Cristo quien nos revela las características del Padre. Nosotros lo conocemos como Padre misericordioso, amoroso, que perdona, que sana, que dirige. Ese Dios Padre, como dice San Pablo a los romanos, el Padre es el Abba. Ese Padre que regala su Espíritu, tercera persona de la Santísima Trinidad, para que nosotros podamos clamar desde el corazón: Abba. Y ese Abba hay que saber entenderlo, porque Abba es una estrecha relación de hijos con Dios. Algunos ligeramente dicen Abba significa padre. En el hebreo no significa padre, sino algo mucho más grande, aunque la misma palabra. Significa papacito. Entonces, cuando el cristiano está llamado por el Espíritu Santo a decirle a Dios papacito y no papá, está significando una relación de amor irrompible. Pero hay una consecuencia mucho más grande de llamarlo Abba. Yo hoy estaba preparando la catequesis y estaba meditando, y yo decía: solamente un niño llama al papá papacito. Un adulto dice: ay no, qué pena decirle papacito. No, me digo papá. Papá, venga, papá. Pero Abba, papacito, lo dice un niño. Y si Dios nos regala el Espíritu Santo para que nosotros podamos llamarlo Abba, es porque Dios quiere ser llamado Abba. ¿Qué significa eso entonces en nuestra vida? Si el Abba lo dice fácilmente un niño y Dios quiere que le llamamos Abba, significa entonces que Dios siempre nos ve como niños. Es la ternura de Dios Padre. Por eso Dios no deja de cuidarnos, no deja de guiarnos. Ustedes ya dicen:
que se defienda como pueda, ya tiene 18 años, ya tiene mujer, ya tiene hijos, que briegue por allá como pueda. Porque ustedes lo ven grande. ¿Cómo nos ve Dios? Siempre somos sus chiquillos, que merecen y necesitan de su amor, de su cuidado. Y por tanto quiere que lo veamos como ese padre protector, guía, consejero. Ustedes a veces son sobreprotectores y se hacen daño, pero Dios es sobreprotector, porque para Él no crecemos, para Él somos chiquillos, que todavía necesitamos llamarlo Abba. Y Él quiere ser llamado Abba porque Él sigue cuidando de nosotros. De esta manera yo, a grandes rasgos, doy el segundo tema de la casa de reunión de las catequesis de la misión. Dios es Padre. Aquí solamente queda para si alguno tiene alguna pregunta. Bueno, no hay preguntas. Entonces, esta catequesis la dejamos en YouTube, así alguna persona también puede tomarla y apoyarse para esa casa de reunión que se va a hacer en las misiones en la Arquidiócesis de Ibagué. Queda también grabada en Facebook y pues ustedes se la pueden compartir. Es una ayuda, no es la última Coca-Cola del desierto, pero sí en un lenguaje sencillo podemos ayudar en esta misión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con su vida, vayan en paz.